Después de las prácticas ha tenido lugar la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría y una sesión muy caótica debido a que había posibilidades de lluvia, debido a que ha llegado a llover, debido a que ha habido accidentes de muchos pilotos. Hemos tenido una sesión con 2 banderas rojas, así que vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en esta sesión clasificatoria del Gran Premio de Hungría. Aquí vemos las condiciones que nos ponía la propia Federación Internacional. En este momento estaba lloviendo, estaban cayendo algunas gotas, así que había mucha expectación puesta sobre qué es lo que ocurriría. Vemos aquí a Max Verstappen, que se fijaba en la realización, el último poleman, George Russell por supuesto, pero todos los pilotos, pese a que estaba lloviendo y la pista estaba húmeda porque había llovido durante la última hora, salían con compuestos blandos, con compuestos secos. Vemos aquí a Fernando Alonso, que también lo hacía, era todo el mundo, pero ya íbamos viendo como incluso Valtteri Bottas, que fue de los primeros en salir, lo que decía es que la pista estaba para secos, pese a que estuviese lloviendo, no había mojado tanto e incluso lo podíamos llegar a ver en estas imágenes desde arriba, veíamos que la pista no estaba mojada, así que las primeras vueltas iban llegando con muchas prisas porque podía llegar a llover a final de esta Q1. Vemos a Hülkenberg, que se ponía primero, a Piastri ya le iban comunicando que la lluvia estaba llegando, así que tenían que hacer buenas vueltas y el Piastri cumplía, se ponía en primera posición por delante incluso de Lando Norris, aunque Carlos Sainz conseguía en este momento superar los 2 décimas por delante de ellos. Hamilton también le sacaba una décima en este momento a Carlos Sainz y vamos viendo llegar las primeras vueltas, incluso también banderas amarillas, y esto fue Logan Sargeant. Ahora os enseñaremos qué es lo que le ocurrió. Russell, que no estaba yendo del todo bien, se quedaba un décimo, no mejorando ni el primer ni el tercer sector, no se estaba sintiendo cómodo ya desde el principio. Albon, que por ejemplo sí que conseguía mejorar más que él y se ponía en 8ª posición. El tema de Logan Sargeant fue el siguiente: esto es la recta principal, DRS, y cuando va a afrontar la curva 1, blocada fortísima, y esto es lo que ocurrió, por esto hubo bandera amarilla, porque es que incluso llegó a colisionar ligeramente contra el muro. Primer error que veíamos, Leclerc, que se pone noveno a 6 décimas de Hamilton, que es el que está ahora mismo en primera posición. Vemos a Verstappen, que se ponía tercero a 2 décimas de Lewis Hamilton todavía en este punto. Checo Pérez en 8ª posición. La vuelta, por supuesto, esta no fue buena porque se queda 2 segundos, no hizo una buena vuelta tirando. Gasly, que se pone en 11ª posición, pero con décimo los Alpine tampoco estaban sintiéndose muy cómodos ante estas situaciones. Leclerc, que mejora ligeramente para ponerse en 8ª posición, y llegó la primera bandera roja. De repente la reacción se fijó en un Checo Pérez, rápidamente sacaron la bandera roja porque tuvo un accidente fortísimo. Un día más, ya le ocurrió en Silverstone, otra vez más tiene un error en la Q1. Accidente fortísimo, el propio piloto mexicano pudo salir por su propio pie. No sé si esta persona de aquí tendrá la culpa, yo creo que no, pese a que haya mucha gente que le sigue culpando a él. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues estamos viendo que llega aquí ahora la chicane, ¿no? Y cuando sale de la chicane pierde el control del coche en la curva 8, como estamos viendo, se le va de atrás. Fue un punto donde Russell también había tenido un error anteriormente, pero no llegó a perder el coche, sí que lo hizo en este caso Sergio Pérez, y colisionó contra el muro. Como digo, el piloto mexicano pudo salir por su propio pie. Ahora bien, tuvo que ir al coche médico porque fue un accidente muy fuerte. Este fin de semana ha tenido bastante actividad el coche médico, que en los últimos grandes premios no lo había estado teniendo. Así que la sesión se reanudó minutos más tarde, se tardó bastante en reanudar, y fijaros en la pista, está mucho más húmeda porque es que estaba lloviendo en este punto. Entonces no sabíamos exactamente, a falta de 5 minutos, si los pilotos que estaban fuera iban a poder mejorar o no, porque además las primeras vueltas iba saliendo Russell, que está 14º, podría llegar a peligrar su vuelta. Le vemos que no consigue mejorar demasiado, está a 5 segundos, está ahora mismo también parecía calentando un pelín más los neumáticos porque no conseguían entrar en temperatura. La siguiente vuelta ya vemos que por lo menos, aunque seguía yendo más lento que su anterior ritmo, el segundo sector sí que ha conseguido mejorar, y efectivamente le vemos progresar hasta la 10ª posición. En este caso, bueno, vamos viendo que los pilotos van consiguiendo hacer vueltas y van saliendo todos, hasta los que no estaban en riesgo, pues bueno, por lo menos para probar pista. Alguien que sí que estaba en riesgo era Stroll en 17ª posición, y bueno, pues también veremos cómo va mejorando Ricciardo, que se ponía en la primera plaza para salvarse, para poder pasar a la siguiente sesión. Hülkenberg sexto, y atención, cuidado, porque Russell ya ha entrado después de la vuelta que hemos visto antes, y Checo, por supuesto, con el accidente no pudo volver a salir, por supuesto, está 13º. Veremos si consigue pasar a la Q2. Con
Valtteri Bottas, Russell cae en este punto y falta Checo Pérez. ¿Será que Checo cae en Q1 o por lo menos saldrá desde la 15ª posición? Pues no, porque llegó Kevin Magnussen y también echó al piloto mexicano. George Russell, que lo decía por radio, que decía que lo sentía por no haber conseguido pasar el corte. El poleman de la última carrera, quien ganó en Austria, cae eliminado en Q1. Los eliminados fueron los siguientes: Sergio Pérez en 16ª posición, 17º George Russell, 18º Zhou con todas las mejoras que tenía aquí Sauber, y en las últimas posiciones los dos Alpine, Ocon por delante, Gasly en último lugar. Así que llegamos a la Q2 y rápidamente los pilotos iban saliendo, o bueno, realmente no, el único que salía era Carlos Sainz porque la pista estaba un poco húmeda y había muchos pilotos que se mantenían dentro los primeros minutos, hasta que ya iba llegando el momento de ir saliendo. Ya estamos viendo que aquí Carlos Sainz ya ha marcado vuelta porque había salido antes y el resto de pilotos van saliendo con neumáticos blandos nuevos, con un Hamilton que fijaros que viene fuerte y se pone en primera posición, aunque todavía venía un Max Verstappen 7 décimas por delante del tiempo de Hamilton. Desde luego todavía se podía conseguir mejorar los tiempos. Hülkenberg en 5ª posición, Piastri segundo a 15 milésimas del tiempo de Max Verstappen, Fernando Alonso tercero por delante de Stroll, por delante de Hamilton, por delante de Sainz, solamente por detrás de Piastri y de Max Verstappen, y Norris se quedaba cuarto en este momento, por detrás incluso también de Fernando Alonso. Leclerc quinto, que no se ha mostrado cómodo durante todo el fin de semana, bueno, ahora en esta 5ª posición a 6 décimas del tiempo de Max Verstappen. Sainz, que con un segundo intento conseguía mejorar, se ponía en 3ª posición, y vamos viendo cómo regresaban todos los pilotos a boxes para montar un segundo juego de neumáticos blandos nuevos para volver a conseguir mejorar los tiempos a final de sesión, porque también había posibilidad de que lloviese, pero estábamos en ese momento en el que parecía que no llovía, así que aprovecharon todos para salir con muchísimos problemas de tráfico, recordando a lo que ocurrió también en Silverstone con un Hülkenberg que por radio lo comunicaba que estaban tardando mucho los pilotos en salir. No tienen un tiempo estimado para salir, pero que claro, si tardaban tanto, al final lo que iba a provocar es que él no iba a llegar, por eso se quejaba. Hamilton, que mejora, pero no es una vuelta muy buena de Lewis Hamilton. Ahora veremos por qué digo esto. Sobre todo Stroll, que sí que progresa, se pone en 4ª posición, Albon noveno, consigue mejorar, Leclerc se pone en la 4ª posición, Fernando Alonso, que no mejora su tiempo, mejora ligeramente su tiempo, mejor dicho, se queda en 6ª posición, pero se aseguraba así conseguir entrar en la siguiente sesión. Norris con un vueltón se pone en primer lugar, Tsunoda que mejora, y fijaros que está ahora mismo Hamilton en zona de eliminación y quedaban todavía pilotos por llegar, como era el caso de un Valtteri Bottas que se quedó muy cerca, y también quedaron los dos Haas que se quedaron a 10 milésimas de echar a Lewis Hamilton, pero pudo entrar por el corte por los pelos. Vemos a Logan Sargeant que se quejaba del tráfico, y los eliminados en la Q2 fueron Nico Hülkenberg, repito, 10 milésimas de diferencia frente a Hamilton. Mercedes ha estado a punto de en Silverstone haber hecho la primera fila y ahora no haber tenido representación en Q3. Bottas 12º, Albon 13º, Sargeant 14º y 15ª posición para Kevin Magnussen. La Q3 iba a dar comienzo y sería que este hombre sería capaz de hacer una buena vuelta. Venía mucha expectación puesta porque otra vez más, al igual que en Silverstone, los dos coches los conseguían meter en la Q3. Y oye, ayer hubo muchas críticas, pero sinceramente las mejoras no parece que no hayan funcionado bien. Obviamente no están peleando todavía por podios, pero eso sí que no dijeron nunca que lo fuesen a hacer con este paquete de mejoras. Y daba comienzo la Q3 con un Max Verstappen que era el primer piloto en salir, y además le comentaba a su ingeniero de pista que tuviese en cuenta que no iba a tener rebufo, también para no darlo, porque justo Verstappen cerraba vuelta y se iba rápidamente a la derecha para no dar rebufos, con la alerta además de que en 5 minutos llegaría la lluvia. Atención con esto, que fijaros que incluso al propio Fernando Alonso le reportaban por radio que la lluvia podría afectar el segundo intento, así que este podría ser el intento. Por cierto, Alonso en Q1 salió, cuando todos los pilotos volvieron a salir, salió con un compuesto blando que luego en esa misma vuelta volvió a entrar, solo tenía esa vuelta de instalación, y es con el neumático con el que ha salido. Teniendo un neumático blando nuevo disponible, salió con ese neumático de una única vuelta, que esto es algo que a lo mejor podría perjudicarle si no llegaban a hacer ese segundo intento. Verstappen, que se ponía en primera posición, vueltón, 1.15.500
555 de Max Verstappen ha sido el tiempo, bastante bueno, por delante de Oscar Piastri ligeramente, por un par de décimas, 3 décimas aproximadamente de Verstappen. Es que la vuelta de Max era estratosférica. Sainz, que se quedaba en tercera posición, por detrás todavía de ambos pilotos. Hamilton tercero, superaba al piloto madrileño, quien estuvo a punto de quedarse fuera de la Q3, ahora mismo tercero. Leclerc, que mejoraba a ambos. Leclerc, que no ha estado cómodo durante todo el día, pero sabemos lo bueno que es a una vuelta, y se conseguía poner en tercera posición. Alonso cerraba vuelta por delante de Carlos Sainz a 4 décimas del tiempo de Verstappen, y quien venía volando era Lando Norris, que se ponía en primera posición con récord del segundo y del tercer sector, donde se marcan las diferencias. 3 décimas de diferencia frente a Verstappen, 6 décimas de diferencia frente a su compañero de equipo. Impresionante la vuelta que pudo hacer Lando Norris. Lance Stroll se quedaba en octava posición, solo por delante de los dos RB, por detrás en este punto de Carlos Sainz. Y fijaros en la lluvia, 1 minuto de lluvia. A Verstappen le reportaban que estaba empezando a llover, pero claro, habría un pequeño momento en el que antes de que lloviese fuerte quizá podría volver a salir todos y poder marcar una vuelta con neumático blando buena, ¿no? Entonces todos los pilotos regresaban rápidamente a boxes y salían nada más acababan de llegar. Le ponían los neumáticos nuevos, le volvían a poner combustible y salían lo más rápido posible. Que claro, en este sentido, Norris, por ejemplo, o el propio Stroll, que pilotos que salieron muy atrás, muy atrasados en el primer intento, pues saldrían perjudicados. Alguien que no fue perjudicado fue Piastri, que era el primer piloto en salir a pista y mejoraba para ponerse a 22 milésimas de su compañero de equipo. No mejoraba el tiempo de su compañero, ni aunque todavía le faltaba a él hacer un último intento, pero sí se ponía por delante de Verstappen, pudiendo pasar lo que pudiera pasar. Sainz, que mejoraba, ahora sí que el primer intento no le salió bien, en esta ocasión se ponía en cuarta posición. Verstappen, que cierra vuelta por detrás de Oscar Piastri, no mejora lo suficiente para superar a ninguno de los dos McLaren, porque hasta este momento Norris tenía ya la pole provisional y todavía no había hecho un segundo intento, pero bandera amarilla en el segundo sector y va a provocar Yuki Tsunoda la segunda bandera roja de esta sesión. Otra interrupción más que, por cierto, le ha pillado a Fernando Alonso. Vaya fin de semana lleva en ese sentido. Bandera roja que provocaba Yuki Tsunoda a falta de 2 minutos. Golpe fortísimo, más aún que el que se dio Sergio Pérez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues llegando aquí vemos en la chicane, que esta sí que la completó Checo Pérez, que también estuvimos más o menos en este punto, pero aquí perdía el control del coche. Fijaros que se ha ido muy largo, está ahora mismo ya fuera de pista, y cuando llega a impactar, fijaros que ahora mismo está de encima de una parte de césped, cuando vuelve a impactar con la parte de asfalto, salió volando ese coche. En este momento está volando el coche de Yuki Tsunoda, que fijaros cómo acabó, porque golpeó contra el muro, se llevó ese cartelito también de la Fórmula 1, que oye, la publicidad para la Fórmula 1 genial, porque lo ha ido arrastrando, así que por lo menos se sabía de en qué categoría estaba Yuki Tsunoda. Fuera bromas, golpe fortísimo. Tsunoda, que fijaros cómo se puso, no porque le doliese nada, sino por perder la oportunidad, obviamente podrían haber conseguido algo bastante grande, y aquí pensábamos muchos que iba a acabar la clasificación. O no, porque los pilotos aprovechaban, todavía no se sabía cuándo se iba a volver, todavía no se había ni siquiera sacado el coche de pista, y fijaros que va saliendo, aquí estamos viendo a Oscar Piastri. Nos volvían a poner repeticiones, simplemente os he querido volver a poner esta imagen de que fijaros cómo ha estado el coche de Yuki Tsunoda justo antes del impacto. Vemos a Max Verstappen que se bajaba, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque ya había coches en cola y no le iba a dar tiempo a hacer vuelta. 2 minutos con 13, como un piloto se pusiera tonto y fuera muy lento, no llegaban. Como Norris lo quisiera hacer, no llegaban. Entonces Verstappen decidió salirse, pero es que ya había esa cola sin saberse ni siquiera cuándo iba a reanudarse la sesión, por si acaso. Norris no ha hecho segundo intento, o algunos pilotos podrían haber hecho un segundo intento mejor. Aquí se lo comunicaban a Piastri de defiéndete, porque los que hay detrás también van a querer adelantarte, mientras que había alguno que se rendía en este sentido, Verstappen, que por ejemplo lo hacía, o también Fernando Alonso, que no pudo hacer ese segundo intento. Fin de semana muy frustrado para hacer los intentos, pero por ahora está séptimo, que no es un mal resultado, desde luego. Vemos a Carlos Sainz, que es que fijaros, Sainz tiene delante a Leclerc, delante a Stroll, delante a Piastri, Hamilton y Norris. Es que difícilmente va a llegar, que por cierto ya nos ponen cuándo se va a reanudar. La sesión se reanuda y obviamente
Norris llegaría con facilidad, pero veremos si estos pilotos que están muy atrás conseguirían llegar. Al final es que se iban a pelear y además llevaban aproximadamente 7-8 minutos parados en el semáforo. Esos neumáticos estaban congelados. Es que realmente este último intento, pues bueno, los pilotos y los equipos lo hicieron para asegurárselo. Norris desde luego que cruzó. Fijaros que aquí ya está en la curva 1 y faltan todavía 20 segundos, pero es que Norris abortó esa vuelta. Es que no estaba las condiciones ni de pista ni de neumáticos para hacerlo. Lo mismo hizo Oscar Piastri. El único piloto que sí que llegó a cerrar su intento fue Ricciardo, que su primer intento fue muy malo y simplemente con hacer un intento que no fue extremadamente bueno, superó a Yuki Tsunoda. Así que, tal y como estaba, se quedó la sesión con una primera fila de McLaren. Lando Norris en primera posición, Oscar Piastri segundo. Les ha costado porque siempre ha ocurrido algo, incluso aun teniendo el mejor coche, siempre, o por ejemplo Verstappen en Imola, que el Verstappen está tercero, consiguió un rebufo de Hülkenberg y por eso hace la pole, o en Austria, por ejemplo, pues también Piastri le eliminan el tiempo por límites de pista, aunque hubiera sido para aquella ocasión ser tercero. Es la mejor posición de salida que tiene McLaren como tal en toda la temporada, por supuesto siendo primero y segundo, y muy buena posición de salida para intentar defenderse y para intentar hacer alguna estrategia de equipo de un Max Verstappen que irá con el cuchillo entre los dientes. Cuarta posición para Carlos Sainz, que ha estado muy bien todo el fin de semana y ese último intento lo ha clavado. Quinto Hamilton, que se metió por los pelos y al final saldrá en esa quinta plaza. Sexto Leclerc, tercera fila, séptima posición para cuarta fila, perdonad, séptima posición para Fernando Alonso. Saldrá junto a su compañero de equipo Lance Stroll. De verdad, qué desgracia en este sentido que ha tenido los dos Aston Martin realmente, porque les ha pillado todo el fin de semana. Noveno Ricciardo y cerrando los 10 primeros puestos, Yuki Tsunoda rápidamente en los 10 últimos. Así van a salir Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargent, Magnussen, Checo Pérez, decimos sexto, que cuidado porque a lo mejor tiene que cambiar caja de cambios por las roturas que ha tenido, de los daños de ese incidente que ha tenido. Russell, decimos séptimo, Zhou, Ocon y en última posición, Pierre Gasly. Sesión de clasificación impresionante que hemos vivido, que bueno, pues vamos a ir muy rápidos porque al final hemos tardado muchísimo, pero es que habéis visto que ha sido una sesión muy ajetreada que hemos tenido. Rápidamente así están los sectores, así han sido los sectores más rápidos. Lo de McLaren en el segundo y en el tercer sector, que es cuando se marcan las diferencias, es bestial. El segundo sector de Ricciardo es muy bueno para haber sido en esa vuelta con neumáticos usados que hemos visto, pero eso es lo que le ha dado adelantar al final a Yuki Tsunoda. A los Aston Martin van muy bien en el primer sector, no tanto en el segundo y en el tercero, que es donde más se genera esa diferencia. Pierden mucho, es donde pierden al final la diferencia que tienen contra los rivales. Veremos en el ritmo de carrera. Luego, en cuanto a velocidad punta, bueno, más o menos lo que habíamos estado viendo ya durante todo el fin de semana. Haas muy rápido, Red Bull también muy rápido, que eso siempre lo solemos ver al final, aunque no lo hemos visto en los libres. Los Aston Martin muy rápidos, lo que hemos estado viendo al final, como digo, durante todos los entrenamientos libres hasta el momento. Poco hay que comentaros realmente más allá de lo que ya os hemos dicho. Espectacular McLaren, que cumple con los objetivos, que son el mejor coche, lo llevan siendo mucho tiempo. Salir primero y segundo no lo habían conseguido, lo consiguen aquí. Piastri está bastante bien, así que veremos el ritmo de carrera, que el de ayer de Norris asustaba, era bestial. Veremos qué puede hacer con un Verstappen saliendo en esa tercera posición. Carlos Sainz cuarto, tratará de defenderse de Hamilton, que el ritmo de carrera parecía mejor el de Mercedes, pero en ritmo a una vuelta ha estado mejor durante todo el fin de semana. Y como he dicho también durante el resumen, realmente las mejoras, ayer hubo muchas críticas a Aston Martin. Alonso, con una vuelta mala, sin haber cerrado la última vuelta, que estaba siendo mejor, se ha quedado una décima de Leclerc. Yo no lo veo mal en un circuito en el que han tenido muchas complicaciones. Realmente evaluaremos más en siguientes grandes premios, pero que digo que ayer se les criticó mucho y hoy han sido competitivos. Segunda carrera consecutiva también que meten a los dos coches en las 10 primeras posiciones, que sí, que ha sido obviamente también porque Russell y Checo no han llegado. Porque Russell y Checo no han llegado los RB, porque los Aston Martin han llegado con facilidad y están por delante de ellos. Así que bueno, poco más os queremos comentar, traeremos mucho más contenido en el canal todavía de lo que vamos a hablar. Queremos hablar sobre Checo Pérez, porque vaya follón hay ahí también. Así que os recomiendo que estéis atentos a los próximos vídeos que os vamos a traer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro. Nos vemos en el siguiente.